Dosis de ciencia. Hoy, ventisca de un día. Nuevamente estamos en Dosis de Ciencia con el profe Mario Vázquez y ustedes no lo ven, pero yo sí lo veo y acá se está riendo con malicia de ese título que nos ha dado porque él sabe que siempre es para embolatarnos, como decimos nosotros. Profe Mario Vázquez, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, Joana. Me extrañan esos comentarios, pero es cierto. Disfrutando la maldad, ¿cierto? Sí, señora. ¿Cómo así que solamente tenemos una ventisca de un día nomás? ¿Ah? Porque quería hablar, por lo menos vamos a tratar de resumir la historia de un elemento que pudo haber sido muy importante, que pudo haber hecho historia en la investigación aeroespacial y que solamente prácticamente duró un día, lamentablemente. Ay, y estoy hablando... flor de un día. Más que flor, en este caso, como digo, ¿y por qué ventisca? Porque, como tú sabes, una ventisca, que es un viento con nieve que sopla en la zona del Asia, del norte hacia el sur, es una cosa horriblemente fría y fea, y de lo frío que es en ruso, se conoce como Buran. Y ese es el nombre del transbordador espacial que se había diseñado por el lado ruso, a la vez que en el lado americano estaban los transbordadores que nosotros ya conocemos. Es decir, en la competencia se diseñó un transbordador que cuando uno no leía un poquito la historia pensaban que simplemente eso era una burda copia de los transbordadores americanos. Los transbordadores americanos ya les conocemos la historia, los hemos visto funcionar hasta que terminaron su ciclo, pero del ruso no sabíamos nada, dijimos de ser una copia, porque realmente si observas una imagen de ambos, parece una copia, son idénticos en cuanto al diseño. Pero el Buran tenía una historia muy muy particular y hasta triste cuando nos ponemos sentimentales con estas cosas, algunos, y es que Como usted. por eso este transbordador realmente tenía cosas diferentes respecto a los transbordadores americanos en cuanto a, si bien la forma era igual, muchas cosas eran diferentes. Por citar dos, una es que el transbordador en sí no tenía motores, como en el caso americano, cuando nos recordábamos ver el lanzamiento de los transbordadores americanos, el impulso se daba por unos tanques, por tres tanques, uno central enorme, dos tanques laterales más pequeños, y a su vez el transbordador. Todos esos motores encendidos al mismo tiempo ayudaban a levantar vuelo al transbordador. En el caso ruso no tenía ese diseño, sino que el transbordador en sí no tenía motores. El impulso estaba en el tanque donde estaba apoyado, que se llamaba energía, y que estaba pensado para ser reutilizado. En el caso americano solo se reutilizaban los dos tanques más pequeños que iban a los costados, pero el grande se destruía, o sea, se reaprovechaba mejor. Y otra particularidad que es muy curiosa es que era capaz de volar automáticamente, o sea, sin cosmonauta. Podía ir, volver automáticamente, como hoy sería un dron, digamos. Entonces era muy avanzado para la época. Era muy bueno. Y eso se demostró el 14 de noviembre de 1988, cuando se hizo su primer y único vuelo, por eso es la ventisca de un día, de ese día, 14 de noviembre. Hace poquito. Hace poquito, vamos, de 1988, y logró dar despegó, dio dos vueltas a la Tierra y aterrizó sin problema, automáticamente, sin llevar cosmonautas que lo pilotearan. Esa fue una cosa muy buena, pero tuvo un final triste, en el sentido de que no tuvo un final por cuestiones técnicas, sino por cuestiones más políticas, porque realmente nosotros siempre hablamos rápidamente de la guerra espacial, la competencia, la carrera espacial, pero analizándolo mucho más a fondo, eso no era solo por competir a ver quién llega primero a la Luna, sino que había cuestiones geopolíticas ahí. Por ejemplo, porque por un momento, no sé si te acuerdas, se hablaba como de la guerra de las galaxias, o sea que iba a haber satélites armados en el cielo, entonces los otros también tenían que tener algo que destruyera satélites. El transbordador, los americanos tenían una estación
con armas para atacar, como si fuera una guerra en el espacio, cosa que afortunadamente nunca se dio más allá del cine. Entonces eran desarrollos muy muy caros, muy costosos, y que iban de la mano de lo que iba pasando políticamente. Y a este muchacho Buran le tocó la época en que cae el muro de Berlín, cuando, o sea, ya no había esa necesidad ni ese dinero para invertir en una cuestión que sea puramente de ir al espacio. Entonces solamente voló una vez, quedó guardado el Buran, ese único, digamos, exitoso transbordador, en un gran hangar que cuando uno ve las fotos es como triste porque es una cosa abandonada, y más triste aún, para los que nos ponemos tristes por estas cosas, es que el 12 de mayo o el 2 de mayo, en mayo del año 2002, más acá todavía, se destruyó porque eso estaba tan abandonado que se cayó todo el techo y se rompió todo ese exitoso transbordador que hubiera hecho historia si no hubiera sido porque, o sea, no tuvo problemas con el espacio, tuvo problemas con la política y con la economía. Increíble, profe Mario Vázquez, lo que usted nos está contando, que por asuntos políticos, digamos, un aparato que respondía a las necesidades, que lo hacía muy bien, se hubiera dejado en el olvido y que finalmente la humedad y el abandono lo hubieran destruido. Claro, claro, y quedaron unas maquetas que todavía están, porque a su vez donde está, eso está en Kazajstán, donde está Baikonur, que ya no pertenece a Rusia, entonces hay cuestiones de quién se hace cargo de eso, pero no tiene nada que ver. Después dejó como consecuencia otro dispositivo muy importante, pero que lo conversaremos en otra dosis cuando me invites. Por ahora nos vamos con el dato curioso. Psst, psst, atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Bueno, profe Mario Vázquez, el dato curioso, ¿cuál es hoy con esta ventisca por un día? Bueno, sobre dato curioso podríamos hablar yo te dije que la ventisca tenía que ver con esos vientos con nieve, entonces hablar de nieve, sobre la nieve hay muchas cosas curiosas para hablar. La nieve, al igual que el pelo del oso polar, la nieve no es blanca, es transparente, pero la vemos blanca por una cuestión de física con la reflexión de la luz. No sabía que existe una fobia, hay gente que le tiene fobia a la nieve. Se llama quionofobia, por si alguna vez escucha esa palabreja por ahí. Y hablando de nieve, la asociamos que hace mucho frío. Si hablamos de frío, si te invitan a la ciudad de Harbin alguna vez en invierno, vete bien abrigada porque es un lugar muy bonito. Esto queda en China. Hay unos festivales, no sé si has visto alguna vez un documental, Festival Internacional de Esculturas de Hielo y de Nieve. Lo he escuchado, es como un parque, es como un parque de diversiones hermosísimo, sí, lleno de luces, todo, salvo que normalmente suele estar a 30 grados bajo cero, 38 grados bajo cero. Con lo cual nos lleva a preguntarnos cómo es que vivimos, cómo soportamos esas temperaturas y por qué nosotros somos, aquí donde nos vemos, aquí donde te veo y donde me ves, somos... donde nos escuchamos. Donde nos escuchamos somos homeotermos. O sea que nosotros somos capaces de regular la temperatura corporal sin depender del medio externo. Porque podemos estar, los chinos, divirtiéndose a 30 grados bajo cero. Por supuesto que uno no puede estar expuesto a esa temperatura mucho tiempo, porque tenemos nuestro mecanismo de regular la temperatura interna, nuestra. Eso lo hace el hipotálamo, que es el responsable de mantener la temperatura constante. ¿Y cómo se regula eso? Te preguntarás, y es porque a veces estamos en un ambiente de mucho calor, entonces por ejemplo se da la instrucción para que sudemos y eso ayuda a refrescarnos, o cambiar la frecuencia cardíaca. Los vellos corporales cuando se erizan reducen la pérdida del calor y es crítico obviamente porque nosotros estamos acostumbrados de que estamos a 37 grados nuestro cuerpo, pero cuando desciende un solo gradito que descienda a 36 grados estamos hablando de hipotermia, que puede ser algo muy, muy grave, sobre todo cuando estás sumergida en agua que está a muy baja temperatura, por ejemplo.
no estás abrigado, el agua conduce muy bien la temperatura y se enfría muy rápido. Entonces es increíble cómo funciona nuestro cuerpo, que nos permita, por ejemplo, estar en lugares con tanto frío, aunque nosotros interiormente conservemos esa temperatura, la temperatura que nos mantiene vivos. En todo caso, hay que abrigarse bien en caso si llegamos a ir por allá, profe Mario Vázquez. Muchas gracias por el dato curioso, por esta dosis de ciencia, y nos escuchamos nuevamente dentro de 8 días, profe Mario Vázquez. Un feliz día. Claro que sí, lo mismo para ti.